El tren de aterrizaje. Son como las piernitas del avión y ayudan a que éste toque el suelo sano y salvo. Aunque también tiene otras funciones. Si quieres saber más, ya sabes, quédate aquí en Aeromundo. El tren de aterrizaje tiene la misión principal de absorber las cargas generadas durante el aterrizaje y además es un medio por el cual la aeronave es capaz de desplazarse en tierra, la mayoría de veces, pues regularmente lo vemos como un conjunto de rueditas, pero también depende de las condiciones en las que actúa y el tipo de aerodino, como en los helicópteros que pueden tener también ruedas, pero es más común verlos con esquís, así como también hay aviones de ala fija con esquís para lugares donde el suelo está congelado, o tienen flotadores para acuatizar, como el caso de los hidroaviones, e incluso pueden ser anfibios y contar tanto con ruedas como flotadores. Pero como lo más común es verlos con rueditas, enfoquémonos en este tipo de trenes. El conjunto que llamamos tren de aterrizaje se compone de dos partes: el tren principal, que es aquel que soporta la mayor parte del peso de la aeronave, además de ser el primero en hacer contacto con el suelo. Se caracteriza por su robustez estructural y este se encuentra estratégicamente cerca de la unión ala fuselaje, pues esta es la zona más resistente. Luego tenemos al tren auxiliar, que es aquel que ayuda para apoyar por completo a la aeronave en el suelo, razón por la que su construcción es menos robusta y su ubicación puede cambiar, como lo veremos más adelante. Además de lo anterior, este tiene la función de direccionar a la aeronave en tierra por medio del steering, para así permitirle al avión dar vuelta durante el rodaje. Las clasificaciones para tren de aterrizaje que se pueden encontrar son por ubicación de ruedas. En esta clasificación se tiene al tren triciclo, cuyo nombre viene del hecho de poseer 3 ruedas o bien 3 conjuntos de ruedas según corresponda, pues porque entre más grande el avioncirri más ruedas debe tener. Estas se distribuyen de forma triangular, que se nota más visto desde arriba, y se subdividen en otros dos tipos. Triciclo de patín de cola, que fue el más usado en un pasado, pues la rueda de cola era muy pequeña, restando fricción al tren de aterrizaje y en consecuencia se demandaba menos potencia para el despegue. Aunque era difícil de frenar, el ángulo en que quedaba el fuselaje dificultaba la visibilidad, además de que las maniobras de giro en tierra con el steering eran más complicadas. Para solucionar esto llegó el tipo triciclo con tren de nariz, que solucionaba los problemas anteriores y además permitió alojar al tren en la parte frontal del fuselaje cuando se convirtieron en trenes retráctiles. Como lo mencioné anteriormente, si el avión es más grande puede disponer de más ruedas que se pueden encontrar en configuración tándem, añadiendo en el tren principal líneas de más de 2 ruedas. También se puede encontrar el tren biciclo, que cuenta con 2 conjuntos de ruedas dispuestas en tándem y que para estabilizar al avión en tierra se agregan patas auxiliares en los extremos, sobre todo durante los giros cerrados. A diferencia del anterior, ambos conjuntos de tren principal se encuentran dispuestos en línea sobre el eje longitudinal. Por el tipo de articulación podemos encontrar a los trenes fijos, que son con los que cuentan los primeros aviones o bien aeronaves modernas, pero de menor tamaño y de uso recreativo, donde se ahorra peso y dinero en los sistemas de retracción que prácticamente son innecesarios en este tipo de aviones. Después se tienen a los trenes retráctiles, que cuentan con un sistema de accionamiento para su retracción y extensión. Esto se agregó con el fin de disminuir el arrastre en aeronaves que vuelan a velocidades altas, pues así conservarían una forma más limpia y por lo tanto se aumenta el rendimiento. Cuando los trenes son retráctiles también se pueden clasificar por su modo de activación, que prácticamente se refiere al tipo de sistema que se usa para generar la fuerza necesaria que active los mecanismos de retracción y extensión. Aquí se pueden encontrar el de accionamiento hidráulico. Este es el más usado en la mayoría de aviones, ya que los sistemas hidráulicos pueden generar grandes fuerzas gracias a una propiedad de los líquidos, pues estos son prácticamente incompresibles, por lo que la presión que se ejerce sobre los mismos se traducirá en una fuerza de la misma magnitud y se multiplicará dependiendo, claro, del área donde se aplica, como lo dijo mi buen compi el Pascal. Su uso se extiende en aviones grandes, pero no es la mejor alternativa para aeronaves medianas y sobre todo chicas, pues su costo de mantenimiento es elevado, ya que el fluido debe mantenerse a ciertas condiciones de presión y temperatura para que el sistema funcione correctamente y además se tiene que estar cambiando cada cierto tiempo.
Para aviones medianos se suele encontrar un sistema neumático, pues este es de menor peso y las líneas son menos robustas, aunque no genera tanta fuerza como fácilmente lo puede hacer un hidráulico, y también presentan un retraso o lag, es decir, no se acciona instantáneamente como el anterior. Pero sin duda esto queda a criterio del diseñador en cuanto a costo-beneficio. Además, recordaremos que el peso es clave en el diseño de un avión. Si no es necesaria una fuerza de magnitud tan grande para accionar el sistema, es una buena alternativa. Finalmente, para aeronaves de menor tamaño, la mejor opción, con base al punto anterior, es un sistema de activación eléctrica, que reduce mucho más el peso gracias al uso de cables y motores reversibles o servoactuadores que activan los mecanismos, que claro, como lo he mencionado, se utilizan cuando no se requiere de grandes magnitudes de fuerza para la activación del conjunto. Finalmente, pero no menos importante, suscríbete. Bueno, está la clasificación por suspensión, que a su vez se divide en dos. Sistema de suspensión, que se refiere a cómo absorbe las cargas del impacto al tocar tierra principalmente, y como no, uno que otro bachecín en la pista de rodaje. En este se tiene la suspensión por ballesta, que es básicamente un tubo que se utiliza en los trenes principales de algunas aeronaves de tren fijo. Un extremo se fija el fuselaje y el otro aloja la rueda. Este tiene un ángulo de caída cuando está en el aire y al tocar el suelo toma una posición más extendida. Ideal para aviones pequeños porque prácticamente no necesitan de mantenimiento, pero tienen la desventaja de causar desgaste desigual en las ruedas. La suspensión por cordones elásticos fue una de las primeras en ser usadas y dio una alternativa al tren de barras rígidas de los primeros aviones. Esto se logró al agregar una serie de cuerdas elásticas que se unen a la estructura lazada del tren. Las cuerdas proporcionan la elasticidad para la absorción de cargas del aterrizaje. La más utilizada sin duda es la suspensión con amortiguador oleoneumático, que es una de las mejores opciones por su capacidad de disipación de carga. Consta de un cilindro que contiene la combinación de un fluido hidráulico con nitrógeno, gas inerte que se usa también para inflar los neumáticos del tren de aterrizaje con el propósito de evitar reacciones inflamables que puedan dañar el avión. El líquido que se utiliza depende del tamaño porque aquí el tamaño sí que importa, nena. Para aviones grandes se usan fluidos sintéticos no inflamables como el Skydrow y para aviones pequeños fluidos con base de petróleo. Finalmente se tiene la suspensión por amortiguador líquido, donde se utilizan cilindros que contienen un fluido a base de silicona que se encuentra a muy alta presión. Los amortiguadores líquidos son fiables, compactos y robustos, pero suelen ser laboriosos en sus servicios de recarga, además de no ser tan eficientes como los amortiguadores oleoneumáticos. Para terminar está la clasificación por geometría, es decir, la forma en la que se acoplan los mecanismos, y la clave para distinguirlos es el lugar donde se encuentra la articulación. Se tiene la suspensión telescópica, en la que el eje se encuentra en la prolongación de la pata principal estructural del tren. La articulación en este caso une la pata principal con el amortiguador. Este, como se puede ver, aumenta la altura del tren, dificultando un poco así su alojamiento, ya que ocupa mayor volumen. Pero como ventaja se tiene que es una construcción relativamente sencilla y por lo tanto más económica. Por otra parte está la suspensión articulada o bien de palanca. Esta se distingue porque la pata principal queda delante del eje de la rueda y porque el brazo de la rueda se une al soporte principal mediante una articulación a través de la cual puede girar libremente. Estos son más compactos y disminuyen la carrera del amortiguador. Según el cómo sea su disposición, pueden ser de palanca simple o si la retracción se realiza lateralmente, se tiene el de palanca compuesta. A pesar de tener las ventajas mencionadas, este debe ser más robusto para disipar las cargas debido al acortamiento de la carrera del amortiguador. Cuando se tienen aeronaves ya más grandes, alrededor de los 100 a 200 toneladas, se emplean trenes de carretón o mejor dicho de buggy. Al adoptar esta estructura, el tren de aterrizaje puede contar con las dos geometrías anteriores y cada una actuará en un momento específico. La de palanca actuará antes de hacer contacto en tierra para que la articulación lo haga girar libremente, gracias a que el buggy cuenta con una articulación medial, permitiendo así que las ruedas que están atrás queden más cercanas al suelo. Una vez que las ruedas hagan contacto totalmente con el suelo, funcionará en modo telescópico. Es importante destacar que en todas estas configuraciones juega un papel importante para su diseño la estructura de la aeronave, que a su vez involucra al fuselaje, sección que veremos en el otro video de esta serie. Chaito.